Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 25 de junio, la calle activada, movilizaciones, marchas, protestas, cada vez más reclamos, más distintos entre sí, pero que van confluyendo en una misma lucha, al menos con la coordinación de algún sector del sindicalismo, organizaciones sociales y políticas. Después está la CGT que negocia, que es lo que vimos en las últimas horas. Hay por estas horas, una escena de un país a dos tiempos y también un sindicalismo a dos tiempos y una lucha, de alguna forma, que va tomando, es evidente, quedó muy claro en la última semana, rumbos distintos, ¿no? Lo que tenés hoy son más de 70 sindicatos, organizaciones sindicales y sociales, porque está también la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que crearon una multisectorial en rechazo a las políticas del gobierno. Están movilizando ahora al Ministerio de Desregulación del Estado, el Ministerio de Sturzenegger. Y es un frente multisectorial, multitudinario, de lucha por la soberanía, el trabajo digno y los salarios justos, con más de 70 organizaciones, entre las que se encuentran los sindicatos del transporte, las organizaciones sociales, gremios del ámbito tanto estatal como privado, del sector industrial y de servicios, hay de todo, ¿no? Soberanía, trabajo y salarios justos, es la convocatoria, movilizaron, estuvieron en el Obelisco, caminando hacia el Ministerio de Sturzenegger, y queda expuesto que el mundo sindical está dividido en su estrategia, por ser buenos, ¿no? Hay una buena nota hoy de Mariano Martín en El Destape, que habla de cómo un sector quiere negociar con el gobierno y otro confrontar. La primera alternativa, elegida por la conducción de la CGT, que no es toda la CGT, es, sí, claro, el consejo que dirige la CGT. No es poco, es el triunvirato y son los gremios mayoritarios, la conducción mayoritaria de la CGT, que está siendo desafiada también por estas horas en la calle con los industriales, el transporte, los estatales y los otros rubros que junto a organizaciones sociales están marchando este mediodía contra la motosierra de Milei, Sturzenegger y compañía. Y es también una muestra a cielo abierto de los modelos en disputa frente a este proceso económico y también un proceso de renovación de autoridades en la CGT que está previsto para noviembre. Esto lo venimos contando. De los 3 secretarios generales de la CGT, ya hay 2 que avisaron que no van a seguir a partir de noviembre. Héctor Daer y Carlos Acuña, ni más ni menos, que hace rato que están ahí. El tercero es Argüello, en representación ahí del moyanismo. Que acaba de entrar, digamos. Que acaba de entrar, habrá que ver. Si cambia de un triunvirato a una conducción de unidad, o si, como en algún otro momento de la historia, se parte y hay 2 CGT. Esto ya pasó, ¿te acordás? Sí, por eso lo decíamos los otros días, sí. Hay que ver si se arma la CGT de Brasil, la CGT de Azopardo, como ocurrió en la época de Gualdini. Claro, exactamente. Básicamente porque hay un sector del sindicalismo que se siente más cómodo siendo oficialista y dialogando, sentándose a mesas de conversación, el pacto de mayo, esta cosa medio para la foto que se armó esta semana con la participación de Gerardo Martínez, y otro sector que dice, no, loco, esto no va más, esto no se sostiene, es inviable y el costo social es cada vez más alto. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, que se presenta en sociedad este miércoles con esta movilización, reúne a un núcleo de sindicatos industriales que están liderados por la Unión Obrera Metalúrgica, que viene con una posición mucho más crítica, más dura, más combativa, los mecánicos del ESMATA también, junto a otras organizaciones por ahí más específicas, como los aceiteros, pero también están 2 sellos principales de organizaciones del transporte, están la CAT y UGAT, tanto transporte terrestre como ferroviario, fluvial, aéreo, de pasajeros, de cargas, todo el transporte. El sindicato del transporte, en su mayoría, al menos 2 de los principales sellos de los sindicatos de transporte están ahí en la calle. Y después los estatales, las 2 CTA también, gremios de la educación, de la comunicación, etc. La nota de Mariano Martín cuenta también que la jefatura de la central acordó esta semana acudir a esta cita que proponía la Casa Rosada. Hacia allá fue Gerardo Martínez, titular de la UOCRA,
a empezar a charlar sobre una reforma laboral. Lo que los empresarios llaman modernización laboral, lo que, bueno, esto es, históricamente es una flexibilización laboral. Gerardo Martínez dijo que existen más dudas que certezas sobre la posibilidad de un gobierno más comprensivo para los reclamos de los trabajadores, pero reivindican el diálogo. Pues tenés un sector del sindicalismo que dice, no, nosotros tenemos que sentarnos a dialogar. Habló ayer a la tarde Martínez, acá en el Destape, con Mariano, y dijo que el diálogo para el movimiento sindical es una herramienta fundamental para lograr el entendimiento. A ver. La forma, porque sabiendo cómo es el gobierno, sabiendo lo que piensa de los trabajadores, lo que piensa de los sindicatos, lo que piensa de los derechos laborales, mi pregunta sería si la CGT acude con alguna expectativa a este Consejo de Mayo con su representación, o cree que es una presencia que tiene más que ver con el orden de lo protocolar, lo diplomático y, si se quiere, una gentileza de haber participado, de haber sido un integrante de este Consejo. No, mire, fundamentalmente nosotros somos conscientes en el respeto del veredicto de las urnas. Este gobierno ha ganado democráticamente, por lo tanto, si ellos quieren obstruir los derechos constituidos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, nosotros reaccionamos y así, de esa manera, planteamos la necesidad de establecer un diálogo, porque el diálogo para el movimiento sindical es una herramienta fundamental, es una llave maestra para lograr el entendimiento y resolver los problemas. Si no, de lo contrario, lo único que queda es el conflicto por el conflicto mismo. Nosotros tuvimos la capacidad de reaccionar y accionar en forma contundente cuando vimos que no teníamos la posibilidad de encontrar un diálogo sustentable, un diálogo que no sea discrecional, sino lo que planteamos, un diálogo que esté constituido, digamos, como una política de Estado, para escuchar, por un lado, las pretensiones que pueda tener el Ejecutivo, escuchar a otros sectores, como el sector empleador, pero también ser escuchado por los derechos y por las reivindicaciones que nosotros reclamamos. Por lo tanto, pienso que al constituirse este ámbito, ¿no es cierto?, dentro del marco del Consejo, dentro del Consejo de Mayo, se habilita, digamos, este espacio, que es un espacio de un órgano consultivo, digamos, de un consejo consultivo, no vinculante, porque indudablemente uno no está compitiendo en la responsabilidad que puedan tener otros sectores, sino la idea es tratar a través del diálogo resolver los problemas y encontrar... El diálogo, resolver problemas, que no se escucha. Claro, el tema es con qué gobierno vos tenés diálogo. Está bien el diálogo, obviamente, por supuesto. Los sectores sindicales necesitan también, tampoco es todo el tiempo, ¿no? Necesitan instancias de diálogo, lógicamente. Ahora, el tema es ¿con quién? ¿Frente a qué gobierno vos te planteás un diálogo? Bueno, escuchen, por ejemplo, lo que dijo hoy Adorni. Vieron que venimos, la semana pasada, lo venimos contando, de los datos del INDEC, verificaron un aumento del desempleo. Pero además de un aumento del desempleo, como la transformación del mercado laboral ya es un hecho, y si bien el desempleo en comparación con el mismo trimestre del año pasado aumentó 2 puntos, lo que se verifica es que mientras se destruyen empleos registrados, el sector formal, aumenta muy fuertemente el monotributismo, los autónomos, gente sin derechos, básicamente, trabajadores sin derechos, cuentapropistas, ¿no? Dice Adorni, en realidad, es decir, el gobierno con el que algún sector del sindicalismo quiere el diálogo, pretende el diálogo, que el desempleo subió porque hay más argentinos buscando trabajo, ya que ahora el salario rinde más. No. Escúchalo, a ver. Pero es un número que está incidido por mayor cantidad de argentinos que buscan trabajar, producto también de cuestiones salariales que hacen que ese salario rinda más. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando uno habla de la tasa de participación en el mercado, que es básicamente cuánta gente está en ese mercado laboral o cuánta gente participa de ese mercado laboral, hoy está en niveles récord y representa cerca de un 48%. Entonces, cuando ese mercado es más amplio, la creación de empleos no se ve reflejada en el índice de desocupados. ¿Por qué? Porque como te sube la tasa de participación del mercado laboral, lo que te ocurre es que cuando comparás tenés más personas desocupadas porque hay más gente buscando trabajo. No, bueno. Es imposible. No, es imposible. Es imposible. O sea, ¿qué conversación puede tener ahí? No se puede, o sea, no se puede analizar, o sea,
Es para... De hecho, lo hacen a propósito. Yo creo que te corren tanto el arco es que confundir no, y confundir y nada más. Yo creo que sí, que directamente ya es una provocación. Sabe perfectamente que lo que está diciendo es una paparruchada de acá a Ucrania. O sea, es una locura. Entonces, bueno, es muy difícil. Pero claro, como ahora el salario rinde más, la guita alcanza más, entonces la gente busca más trabajo. Porque, porque para llenarse de guita mal. Porque porque dame más, dame más. Está ávida la gente de seguir comprando todo. Por eso, autos, Porsche. Por eso son cada vez más los que teniendo un trabajo necesitan 2 o teniendo 2 necesitan 3. Sí, bárbaro. Son o tienen 2 o 3 trabajos. ¿Sabes qué? La gente es muy golosa. Y en vez de quedarse para vos, chingüengüencha. Después de trabajar de todo el día, el fin de semana te sobra un rato y agarrás un auto y salís a llevar gente. Pero sí, de goloso. Que te gusta la guita. Le gusta la guita a la gente. Y volviendo a lo anterior que decías de Martín, es decir, ¿por qué te sentás a dialogar con un gobierno que sabes para dónde va? ¿Qué tipo de diálogo? Es la misma, es lo mismo que tendríamos que plantear en el caso de una reforma laboral. Claro. Nadie está diciendo que no haya que plantearse seriamente, sobre todo por los tiempos que vienen a nivel mundial, cómo se reformula, digamos, todo el tema del trabajo, teniendo en cuenta que vamos a tener muchas dificultades por los avances tecnológicos, por la inteligencia artificial, etcétera. Ahora, ya todos sabemos que no es el gobierno para charlar sobre eso, que en realidad lo que buscan es cercenar cada vez más los derechos de los pocos trabajadores que quedan en el sector formal. Es un ataque permanente del gobierno a los trabajadores en la Argentina. Ya está verificado que este modelo no favorece a los trabajadores, más bien a un pequeño grupo de grandes empresarios, y habrá algún sector de la sociedad que sí, con el dólar pisado, el dólar barato y con y algunos sectores de la economía muy específicos, pero limitados, recuperándose, ves que se puede permitir a algún sector de la sociedad mayores capacidades de compra, de viajes, qué sé yo, autos de alta gama. Chicos, tal vez no son ustedes, pero los autos de alta gama están aumentando sus somos la mayoría, eso es evidente que no somos la mayoría, que es un grupo realmente, es un porcentaje muy, muy reducido, claramente. Los viajes al exterior, etcétera, fantástico, bárbaro. Para los que pueden, fenómeno. Ahora, se verifica que es un gobierno que no solo atenta contra los derechos de los trabajadores, son los trabajadores la variable de ajuste que sostiene el modelo económico de este gobierno. No solo los estatales, el sector privado también, y hoy vemos, los que están saliendo en la calle son esta multisectorial con una representación muy heterogénea, ¿no? El paro en el Garrahan, del que ahora vamos a hablar, la movilización de los universitarios y el paro de universitarios de 48 horas para este jueves y viernes, y mientras tanto también el gobierno profundiza su ataque, sí, específico, a los trabajadores del Estado, de manera directa. Con sus salarios, con su empleo, y ahora además hasta con los feriados que tienen. En una nueva provocación del gobierno nacional contra los trabajadores estatales, Manuel Adorni anunció este miércoles la eliminación por decreto de una jornada no laborable correspondiente al Día del Empleo Público, que se celebra el 27 de junio, un beneficio por ley, que tiene básicamente casi todos los trabajadores en la Argentina, el día de tal cosa, ¿no? Rodolfo Aguiar adelantó que ATE va a realizar un paro este viernes y se da este anuncio después de que Adorni confirmara que bajo un DNU, Javier Milei eliminará el asueto por el Día del Empleo Público. Necios, ignorantes del gobierno debieran enterarse que por decreto no se puede eliminar un feriado que está establecido por ley. Es otra medida más autoritaria, autócrata, despótica. Yo creo que Milei se tiene que enterar que en la Argentina no hubo ni habrá emperadores. Vamos a dar la primicia acá. Nosotros vamos a responder con un paro. Porque el Día del Trabajador Estatal es este viernes. Anuncian un paro. Viernes. Un paro de ATE, porque nosotros vamos a defender un día que no solo tiene que ver con las luchas del movimiento obrero en la Argentina. El 27 de junio se eligió porque ese día la OIT sancionó en el mundo el derecho que tenemos todos a la negociación colectiva, es decir, tiene que ver con una pelea, con una lucha que se dio en toda Latinoamérica. Bien, ahí está. Entonces, el 27 es el viernes, era el Día de los Trabajadores Estatales. El gobierno elimina ese día no laborable por decreto y lo que anuncia Rodolfo Aguiar de ATE es un paro para el viernes. Perfecto. Nos hacemos el feriado nosotros. Perfecto. Ya la mierda. Tuit del Tano Catalano también de ATE Capital. Adorni, los únicos privilegiados en el Estado son los funcionarios como vos. Hoy son parásitos políticos que hostigan a la comunidad.
nosotros orgullosamente estatales y al servicio de nuestro pueblo. Vos, vende patria al servicio de los mercados. Es la respuesta del Tano Catalano. Bueno, el gobierno dice que los estatales tienen un privilegio por tener su día, que es el ahora el 27 de junio. Es verdaderamente una práctica que existe en casi todas las actividades del sector público y privado. Salvo, no sé, sectores por ahí que no tienen algún tipo de... No sé, veía por estas horas del sector tecnológico, dicen, nosotros no tenemos el día del... No, claro, bueno, no tienen tampoco convenio. Hacelo, papi. No, claro. Pero es una práctica que existe. Pero al margen de eso, ¿no? Es como... Es simbólico, pero es también efectivo, ¿no? No solo los ajustaron en sus salarios, no solo hubo despidos masivos, sino que ahora encima, esto ya es además una provocación, es como demostrar todo el tiempo que bueno, que pueden ir un poquito más allá. Y si te van a sacar el día no laborable que te corresponde por ley, y te lo van a sacar por decreto, ¿no? Siempre un poquito más allá. En la medida que se lo permitan también, ¿no? Yo lo que veo por estas horas, y lo venimos diciendo también en las últimas semanas, es que hay una reacción, hay una resistencia. Después hay que ver cómo eso empieza a tener alguna organización, cómo eso tiende o no, después veremos, algún cauce electoral, para eso todavía falta, pero la multisectorial que vemos hoy en la calle y los movimientos que se van activando en estas jornadas, demuestran que la sociedad no va a tragar tan fácilmente, que ya están ajustando a un nivel... ¿Viste cuando al limón ya no le queda más? Que lo apretás y lo apretás y lo apretás y no sale más. ¿De dónde más quieren sacar? Bueno, ¿se acuerdan de los exámenes a los estatales? Bueno, el gobierno informó que ya tomó más de 45.000 exámenes y que el 94% aprobó. Dato así al paso también de estas horas, porque sobre esto se acuerdan, ¿no? Hablando de cómo van contra los derechos de los trabajadores. Que claro, les decían a todos, son ñoquis, burros, entran porque, bueno, los metió algún familiar, amigo, por favores políticos. Hicieron un examen, salieron a tomarle exámenes a todos los trabajadores del Estado, el 94% aprobó. Y en algunos organismos incluso hay resultados perfectos. La Secretaría de Cultura, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el 100% de los exámenes fueron aprobados en ese lugar. Por lo tanto, esa evaluación, que además era impulsada por Sturzenegger como requisito obligatorio para poder trabajar en el Estado, les termina demostrando que la gente sí está capacitada, sí, les tomás un examen y además te lo aprueban. O sea, ni siquiera eso les queda. Claro, se les van cayendo, sí, digamos, claro, esas excusas, entonces, bueno, directamente tienen que decir la verdad, Los odiamos. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, No, díganlo así, ya directamente. listo, ¿no? ¿Para qué vamos a dar tanta vuelta? ¿Para qué tanta vuelta? Bueno, hablando de odiar, hay paro en el Garrahan en el día de hoy, con los trabajadores también bajo ataque del gobierno. Los trabajadores del Hospital Garrahan continúan con su reclamo salarial, alegando que el gobierno no les acercó ninguna propuesta concreta. Gaby lo viene contando en los últimos días. Hoy hay paro de 24 horas, comenzó a las 7 de la mañana. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, además, anunciaron que va a haber un festival en la calle del hospital, un festival solidario. Hoy mismo, sí. Y el domingo próximo va a haber un paro, pero de 7 a 14 y con una bicicleteada al Obelisco porteño. Esto decía temprano en la mañana una de las delegadas de los trabajadores. Hace ya tanto tiempo, Norma. Bueno, hoy es un día clave porque no solamente por el paro de 24 horas, sino por la visibilidad que le vamos a poder dar a través de un festival en donde nos van a acompañar muchas bandas durante todo el día y va a estar presente la comunidad, esta comunidad que nos viene acompañando y apoyando de distintas maneras y que dice, bueno, no bajen los brazos, sigan luchando, el hospital vale la pena y bueno, así que acá estamos, es muy importante la presencia de todos ustedes acá también, ¿no? Cuando te referís a comunidad, no solo estamos hablando de padres, de chicos que han sido internados, sino mismo gente que no ha tenido ningún familiar internado en el Garrahan. Sí, es como que es indiscutible, digamos, la conciencia social que tiene la población respecto de lo que significa el Hospital Garrahan. Las noticias son frecuentes, ¿no?, de lo que ocurre acá adentro. Hace poquito la cirugía en donde se corrigió un defecto adentro de la panza de la mamá y permitió que la bebé nazca bien a término. Bueno, ese tipo de historias que son muy frecuentes adentro, el trabajo en equipo que realizamos creo que hace que la población nos conozca y además hay mucha comunidad que pasó por acá. O que algún familiar pasó y bueno,
dice no puede ser que el Hospital Garrahan se esté cerrando, o qué es lo que está pasando, ¿no? La asfixia salarial que lleva a las renuncias, al vaciamiento de sectores que son críticos, que son muy importantes, y bueno, eso está todo en la agenda pública. Creo que el gobierno se equivoca si piensa que vamos a bajar los brazos, y esta consigna de SOS Garrahan, el Hospital Garrahan no se toca, cada vez toma más fuerza. Bueno, ahí estaba Norma Lezana, que es secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, y es además nutricionista del Garrahan desde hace casi 40 años, 37 años trabajando ahí. Están hoy, en este momento, con un paro y con una actividad, esta actividad solidaria. ¿Se puede ir ahí al Garrahan? Se puede, seguir combate de los pozos, claro. Sí. Y Pichincha. Y ahí van a estar con la actividad solidaria durante todo el día. Mientras tanto, en el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, afirman que los sectores que convocan al paro en realidad están incumpliendo las condiciones de la conciliación obligatoria prorrogada la semana pasada. Claro, los trabajadores dicen, mira, una cosa es la conciliación obligatoria, otra cosa es que sea de modo permanente la imposibilidad de hacer medida de fuerza mientras no nos das ni una respuesta. Pablo Gravina, jefe de clínica del Hospital Garrahan, esta mañana acá en el Destape, explicó cómo el gobierno los ataca y no les ofrece soluciones. Pasa a ser la presidenta del Consejo de Administración. Lo que hubo fue una reunión donde se citó a los jefes para informarles de esta nueva situación, diciendo que estaban de acuerdo con el reclamo, pero que bueno, que no tenían respuestas desde el Ministerio de Salud. Y lo que hubo hay una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, donde hubo 2 reuniones, a las cuales en la primera, por parte del hospital, asistió personal que no tenía capacidad de decisión, o sea, no nos ofrecieron absolutamente nada. Ahí lo único que dijeron fue, tienen que ir a trabajar, poner a funcionar normalmente el hospital y vamos a escuchar, dijeron, como si no supieran el conflicto que veníamos arrastrando hace muchísimo tiempo. Después hubo una segunda reunión de conciliación donde tampoco hubo nada, pero no solo no hubo nada, sino que no se presentaron directamente. Entonces es bastante ofensivo, porque encima en el medio hay comunicados donde se nos trata de ñoquis, de militantes, como si no estuviéramos trabajando diariamente por el hospital y por los chicos, ¿no? Es bastante indignante, no solo por la situación salarial, que es bastante grave, sino por el tema de que nos maltratan constantemente. Claro, el maltrato. Bueno, ahí está, es eso, además, el maltrato, porque no es solo que no hay respuestas a sus reclamos salariales, sino que encima les dicen que son ñoquis, que no trabajan, que no van, que además, son vagos. Si vos estás en el medio de una negociación, se supone que ahora el 30 tiene que ahí está convocada una nueva mesa, y vos no bajás el nivel de confrontación, vos gobierno, vos ejecutivo, no bajás el nivel de confrontación, las declaraciones del otro día de Milei, diciendo la sarta de pavadas que dijo, diciendo que en otros países los residentes no cobran, tratándolos como si fuesen pasantes, no residentes. Habla en principio de la ignorancia supina que tienen muchos de los integrantes de este gobierno, empezando por el presidente de la Nación, y segundo, dando por hecho que lo que él quiere es que los residentes ganen esa guita, 300.000 pesos, ¿no? Cuando él decía que le parecía bien, que estaba bien configurado, si uno lo comparaba con el índice de el salario mínimo. Sí. Entonces, en el medio de toda esta negociación, eso realmente es una burla. Es una burla, es denigrante, es denostar el laburo de ellos. O sea, es que los ninguneen permanentemente. No habla de alguien que está queriendo negociar, o por lo menos tirar un paño frío en esta... No, es cierto eso que decís, porque además es un buen mensaje para los dirigentes sindicales que de verdad creen que con el diálogo van a resolver algo con este gobierno, que todavía se sientan en mesas de diálogo. La verdad que ese es el trato del gobierno a los trabajadores. En este caso de la salud, pero en general, a los de la educación, a los del sector público, del sector privado. También cuenta Pablo Gravina, jefe de clínicas del Garrahan, que, bueno, muchos profesionales se están yendo también. Pero además no es que se están yendo necesariamente a trabajar al sector privado con muy buenos sueldos. Muchos se están yendo, y lo cuentan por estas horas, a manejar un Uber, a hacer pedidos ya, a vender cosas, a trabajar de cualquier otra cosa, dejando su profesión de lado, ¿no? Dice que el problema es gravísimo y que muestra un panorama horrible hacia el futuro. A ver. Desde que empezamos el conflicto, en realidad. Sí, y en este tiempo también hay gente que por ahí no pudo sostener y ya se fue del hospital.
Sí, mira, el tema es que estamos todos los días enterándonos de renuncias nuevas. Es decir, nosotros venimos en el último año de más de 200 renuncias, y no son renuncias de gente que se ha entrado recién al hospital, es gente que ya viene hace tiempo trabajando en el hospital con una capacitación muy grande, de repente con gente que tiene más de 14 años de formación. Y cada vez que renuncia a uno de estos profesionales, que son altamente calificados, los equipos interdisciplinarios se quiebran, la atención no puede ser la misma, se empiezan a postergar la atención de los pacientes, ya sea los turnos programados o cirugías y demás. Y mientras tanto le seguimos dando para adelante, intentando que no afecte tanto a la gente, pero ¿hasta cuándo vamos a poder seguir así? Si la realidad es que si no hay ninguna solución, todos los días tenemos renuncias nuevas. Y encima está el tema claramente que ya ustedes hablaron de los residentes, que es el personal de formación que va a reemplazar a los profesionales actuales. Entonces el problema es gravísimo hoy y muestra un panorama horrible hacia el futuro, ¿no? Bueno, a esa situación, ¿cuál es la respuesta del gobierno? En medio del reclamo de los trabajadores del Garrahan por mejores salarios, habló Adorni esta mañana, dejó varios títulos, de todo un poco. En este caso, para aclarar, según él, que en realidad están contra los ñoquis, no contra los trabajadores del Garrahan, y que el paro de hoy es un paro de unos pocos privilegiados sindicales. A ver. Nosotros, de hecho me nombraron a mí injustamente, porque me la paso aclarando que nuestro problema no es con el Garrahan, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ñoquis, es con la gente que le roba recursos a todos ellos. Y es lo que estamos combatiendo en el Garrahan y en todos los rincones de la Administración Pública Nacional. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Que repito, nada tiene que ver con los médicos, con los administrativos y con todos los que ponen el lomo todos los días para que los niños que se atienden ahí cada vez estén mejor. Y además está decirte que el Consejo de Administración está abocado a avanzar en mejorar el ingreso a los que sí ponen el cuerpo todos los días en el Hospital Garrahan. Bueno, esa es la respuesta del gobierno. De un nivel de hipocresía, pero además de violencia muy fuerte de parte del gobierno. Esto que decía Gaby recién también, es un maltrato muy evidente además, porque no hay interpretación ahí posible. Además de la hipocresía de decir que están preocupados por la salud de los niños y las niñas que se atienden en el Garrahan. Bueno, la gente que atiende a esas criaturas, a por ejemplo más de la mitad de los pibes con cáncer del país, son esos trabajadores a los que ustedes acusan de ñoquis, a los que no les dan un aumento de sueldo. Y lo decíamos antes de ayer, Mati, del año pasado, o sea, del 23 al 24 hubo un pequeño aumento en el presupuesto para el Garrahan. Pero del 2024 al 2025 se replicó el mismo presupuesto, claro. Lo que significó una baja en términos reales del 30% del presupuesto que recibe para funcionar íntegramente el hospital pediátrico más importante de la Argentina. Afortunadamente, para contrarrestar ese relato miserable del gobierno, hay un montón de testimonios, no solo de los trabajadores, enfermeros, de todos los que participan del día a día, de la vida diaria del Garrahan, sino de muchas familias. Que vos después escuchás esos testimonios que están en los medios, que están en las redes, que circulan, más allá de que hay quienes no quieren escucharlos, prefieren ignorarlo, y queda verdaderamente un gobierno desconectado de la realidad. Esto también lo que decíamos, lo que veíamos anteriormente. La gente sale a buscar trabajo porque ahora el salario alcanza para más. Es decir, flaco, además de estar chamullándome, te muestra en un lugar de casta, alejado de la vida real de las personas, que se suponía que ese era uno de los principales activos políticos del gobierno, lo que le hizo ganar en las elecciones, entre otras cosas. No tenés idea de la cotidiana de la gente, de lo que está sufriendo la gente para llegar a fin de mes a comer. Además, en medio del paro, denuncian que un representante del gobierno cobra el equivalente a 7 sueldos de residentes del Garrahan. Nota de Javier Peverelli en El Destape. Está publicada, la pueden ir, leer y compartir. Mientras los trabajadores del Garrahan realizan este paro de 24 horas por mejores salarios, uno de los representantes del gobierno nacional dentro del establecimiento dejó de estar ad honorem en su cargo y comenzará a percibir un sueldo que se estima ronda los 6 millones de pesos. Bárbaro.
Desde los gremios lo calificaron como un insulto al personal, mientras el propio Ministerio de Salud asegura que se trata de un pedido personal del consejero. Se trata de un médico pediatra, Jorge Menehem, que empezó a trabajar en el hospital en 1989, llegó a presidir la Fundación Garrahan en 2015 y desde octubre del 2024 se convirtió en uno de los 3 miembros designados por el ministro de Salud, Mario Lugones, que viene de la medicina del sector privado, además, para ser representantes del Gobierno Nacional en el Consejo de Administración de la institución. 6 palos de sueldo, mientras tenés al resto cobrando la 6ª parte en el mismo hospital, ¿no? Ahí tenés casta. Es tremendo. Y ñoquis. Hay algo interesante que pensaba recién cuando te escuchaba, que era también un análisis que, si se quiere, Sí. va por otro carril, que es por qué la gente, además, banca mucho esta lucha. Porque realmente cualquier encuesta que vos mires es impresionante lo que la gente está bancando y al gobierno le cuesta Garrahan. acomodar el relato por eso mismo. Y hay algo que es interesante, que es porque al Garrahan van los que no tienen, pero van los que tienen también. Claro, porque bueno, claro. es la excelencia, la especialización, la especificidad, que cuando vas al mejor sanatorio, clínica, con tu prepaga Pirulo 5000, te dicen, no, acá esto no lo podemos solucionar, anda al Garrahan. Y entonces ahí va la gente. La cantidad de gente que tiene medicina privada y que termina en el Garrahan comprueba, constata permanentemente que sí funciona, que es de excelencia y que la salud pública está ahí para todos. Sí, la verdad que le cuesta al gobierno, y lo hemos visto, más allá de que ahora en las últimas horas, el relato de las últimas horas son ñoquis. Nuestro problema son los ñoquis, no los trabajadores del Garrahan y el Garrahan. Desde que empezó este conflicto deben haber pasado por 5 o 6 líneas discursivas distintas, porque no logran acomodar, porque realmente cuesta reconocer ante la sociedad que lo que en realidad te importa es el equilibrio fiscal al costo que sea. Sí. Si el costo es el Garrahan, bueno, que lo sea. Si el costo son las universidades, que lo sean. Si el costo son los jubilados, y bueno, que lo sean. Entonces, como no pueden decirlo de esa manera, le encuentran todas esas piruetas, el biribiri y toda la cuestión de los ñoquis, qué sé yo, cuestiones que verán que le puede servir para un sector de la sociedad, para su nicho, para su núcleo duro, pero que además se trompea con la realidad ese relato. Es tremendo. Cuando vas y lo verificás en los testimonios. Y yo lo que digo hablamos. es porque eso no pasa con otros ámbitos No, de, claro, sí, digamos, de la estatalidad, Sí, ¿no? sí. De la salud pública, por ejemplo, el resto de los hospitales. Sí, sí. Cuando vos estás tan alejado de eso, cuando vos te pagás tu medicina privada, cuando vos te pagás tu educación privada, no tenés ni idea lo que pasa ahí. Entonces es muy fácil que te manipulen con esto no sirve, está lleno de ñoquis. Acá no. ¿Te das cuenta cómo funciona? Sí, sí, claro. Ahora, fíjate también lo que pasó en las últimas horas con Bahía Blanca. Es parte de la misma dinámica, del mismo estado de situación, ¿no? Porque hay polémica por el veto presidencial a los fondos que iba a recibir Bahía Blanca. Que iba porque justamente el veto impide que eso suceda luego de una ley aprobada por el Congreso. Mirá, hoy protesta de vecinos en Bahía Blanca luego de ese veto. A ver. Información de último momento, alerta máxima en C5 en esto es Bahía Blanca. Los vecinos, los habitantes del lugar están quemando cubierta, cortando la calle, la ruta, porque denuncian que no han llegado parte de la ayuda prometida por el gobierno nacional. Vemos allí los camiones varados. Esto creo que es la ruta 3. Esto es bueno descubierto la mentira del vocero presidencial, Ganso Caro por cierto, Manuel Adorni, cuando hablaba que ya habían hecho absolutamente todo por los vecinos y hablaba de 6 aviones. También la mentira de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bueno, ahí está entonces, en Bahía Blanca, el corte de la ruta 3. Un rato después, además de la misma conferencia de Adorni, en la que, bueno, no vamos a pasar toda la conferencia de Adorni, pero varias cosas, la verdad. Es que hoy se despachó. No, hoy tenía para todos los gustos. Hoy estaba encendido. Porque como ya no da tantas conferencias, entonces cada vez que da una tira. Junta todo, se le junta trabajo. Claro. Y también que ya habían mandado no sé qué cuánto y qué sé yo. La misma línea de Guillermo Franco, el jefe de gabinete, que esta mañana defendió el veto, que él también firma, a la declaración de zona de emergencia para Bahía y alrededores, calificó esa ley como una ley que se sancionó sin acuerdo con el Ejecutivo. Es buenísimo, tienen que aprobar leyes en el Congreso acordándolas con el... Es espectacular. El Poder Legislativo tiene que acordar las leyes con el Poder Ejecutivo. Tiene una interpretación de cómo funciona la democracia realmente muy novedosa, ¿no? Por ser buenos.
El gobierno cumplió con su compromiso, dice el gobierno, dice Guillermo Francos, que los fondos llegaron a los perjudicados en Bahía Blanca. A ver. Dos versiones sobre el veto a la ley de emergencia para Bahía Blanca. ¿Qué es lo que pasó realmente acá? ¿Llegó el dinero, no llegó el dinero? ¿Vetó Milei, no vetó Milei? ¿Cómo es esto? No, bueno, a ver, son dos cosas distintas. Hay un tema que está referido a la situación de Bahía Blanca que fue resuelto por el gobierno nacional con un fondo especial para eso, integrado por 200.000 millones de pesos, que iban directamente a los afectados por las consecuencias de la inundación. Y eso se hizo. Se lo pueden preguntar más concreto a la ministra de Seguridad, que maneja ese fondo. Yo quiero que se distribuyeron más de 100 y pico de mil millones de pesos hasta aquí, y fueron directamente a los afectados, como le decía, ¿no? El otro caso es una ley que se sancionó sin acuerdo con el Ejecutivo, sin establecer la provisión de fondos, de dónde iban a salir, etcétera. Y esa fue la ley que vetó el presidente de la República, ¿no? Ajá, o sea, los fondos llegaron a Bahía Blanca. Los fondos llegaron. Sí, obviamente. A ver, los fondos llegaron a los perjudicados de manera directa. Guillermo Franco, los fondos llegaron, quédense tranquilos, está todo bien, todo ¿Dónde? Corte. ¿Y dónde? ¿A dónde? ¿Alguien me lo puede mostrar eso? Sí, es impresionante, porque además, claro, no. A mí, de todas formas, me sorprenden algunas cosas de personas como Guillermo Franco, que suelen ser como a los que mandan a hablar cuando la cosa está caliente en serio, porque vos después tenés a Adorni, que es un poco el que provoca, ¿no? El que tira de la... Y ahí va Guillermo Franco como diciendo, bueno, acá vengo yo a tratar de ordenar un poco el discurso. La parte esa en la que dice que el proyecto de ley que aprobó a través del Congreso, por mayoría, porque eran todos votos afirmativos, salvo la Libertad Avanza votando en contra, ¿no fue consensuado con el gobierno? ¿Cómo funciona ¿Cómo se creen que funciona el Congreso? De verdad. Y la oposición tiene que aprobar proyectos en el Congreso consultándolos con la Casa Rosada. Es decir, el Poder Legislativo le tiene que consultar al Poder Ejecutivo si puede aprobar una ley o no. Si entonces al gobierno no le interesa, esa ley no se debería aprobar. De todas formas, después les queda a mano lo que sucedió en las últimas horas, el veto, ¿no? Ya tuvo un veto a las jubilaciones, un veto al presupuesto universitario y ahora un veto a los fondos para Bahía Blanca. Sí, y hay que ver si están los números para rechazar el veto. O sea, uno debería intuir que, como fue la votación, sí. Que fue importante en número, debería estar también ese número justamente para rechazar el veto. Pero a esta altura del partido no nos puede sorprender nada. Bueno, y desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Catopodis, criticó a Milei por vetar esta ley de emergencia para Bahía Blanca y señaló que la ayuda llegó muy parcialmente y que fue insuficiente, que les volvió a mentir en la cara y que dejó tirados a los vecinos bahienses. ¿Sabes? Me parece, mira, yo estoy yendo mañana a Bahía Blanca, vengo yendo cada 15 días después de la tragedia y la verdad que creo que está buscando no romper el diálogo y encontrar, como lo ha hecho desde el mismo día de la tragedia, buscar el mejor acuerdo, el mejor diálogo para buscar una solución. Ahora, el problema no es el intendente, el problema es el presidente que veta una ley de un gobierno nacional que es la segunda vez que le hace lo mismo a Bahía Blanca. Recordemos que en diciembre del 2023 el presidente fue cuando Bahía tuvo una primer tragedia importante, una tormenta, una situación realmente muy muy complicada, fue y les dijo en definitiva en la cara, bueno, arréglense que van a poder salir adelante con lo de ustedes. Y después fue, después del 7 de marzo de esta última tragedia y de esta inundación que sufrió Bahía Blanca, y les volvió a mentir en la cara, los dejó tirado a los vecinos. Pero no, de Bahía la Blanca. asignación, la ayuda directa que habían prometido para los vecinos, ¿no llegó o llegó? No, llegó muy, pero muy parcialmente y absolutamente insuficiente para la Bahía Blanca. Que vaya el presidente, que vaya alguno de sus ministros hoy a Bahía Blanca, mañana que me acompañen a mí, y le preguntamos a los comerciantes, a los industriales, a los vecinos, si necesitan o no una ayuda del gobierno nacional y si la decisión de bueno, vetar... ahí está, Catopodis, el ministro
bonaerense sobre el veto del presidente a la ayuda que debía recibir Bahía Blanca. Avanzamos con otros temas de la agenda porque estas horas son también importantes para la situación de Cristina Kirchner y su detención. Debe definir la Cámara de Casación el régimen de visitas. La discusión judicial acerca de las condiciones de detención de Cristina en su domiciliaria no terminó. Será la Cámara Federal de Casación Penal, casualmente, quien revise el régimen de visitas de la expresidenta. El Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto que solo podían ingresar al departamento de Cristina y en San José, sin autorización previa, familiares, médicos y abogados. Una lista detallada que le fue solicitada a Cristina y que su defensa presentó, pero además apeló para que le permitan visitas sin restricciones. Oscar Parrilli habló esta mañana. Está previsto que en los próximos días, en los primeros días de julio, llegue Lula a la Argentina y quiera visitar a Cristina. Dijo Parrilli que sería un escándalo internacional que no dejen a Lula ver a Cristina. A ver. Para la presentación, estimo que no van a ser, ya sería la estupidez potenciada, ¿no? Ya un escándalo internacional y un papelón internacional, una cosa de ese tipo, ¿no? Yo creo que va a primar, aunque sea un poquito de cordura y de coherencia, y de que no se van a exponer que sean escrachados a nivel internacional de estos personajes. ¿Hay alguna chance de esto que se empezó a rumorear en algunos medios de comunicación de que Cristina pueda hacer un streaming, un programa por YouTube? No lo sé, la verdad que lo desconozco, está en su derecho, puede hacerlo, pero no sé si lo tiene previsto hacer, la verdad que no he conversado con ella sobre este tema. Bien, ahí sobre la visita de Lula y la posibilidad del stream. El show que fue en las últimas horas, el tema del stream. Bueno, el tema del stream están como locos, ¿no? Que es como el nuevo balcón. Sí, dejaron de estar desesperados por el balcón y ahora están desesperados por el streaming. Es tremendo porque han dicho cosas como, por ejemplo, digamos, para nosotros que laboramos en esto, es una pavada lo que están diciendo. Están tanteando a ver dónde puede ir. Pero Cristina no necesita un canal de streaming para ir. Ella tiene su propio canal, si quisiera. Claro. Lo hace ella en su propio canal. Lo hace desde su ¿Qué casa. va a tener que depender de quién? Lo que sí lo van a hacer es que le pongan, ¿no? Que le lleven una silla gamer, un buen mix. Yo quiero todo. La experiencia completa. Un aro de luz. El buzo, decís, claro, el buzo de streamer. Un buzo tipo cangurito, con capucha y que le dé ahí streameando todo el día. Tremendo. Sería bárbaro. Solo para verlo sufrir. No sabemos de mesura, ¿no? Nunca. No, tremendo. hay que profundizar. ¿Para qué? ¿Por fue qué? muy divertido. Claro. Estas últimas horas con el tema de streaming fue muy divertido. Los vi a Fantino diciendo que quiere venir a Caravana. ¿Vos querés? ¿Sí? No. Una Mirá cosa vos. fantástica. Y lo de Lula, si no lo dejan entrar, yo que Lula me paro abajo del balcón y me pongo a charlar, Claro. Charla de vecinos. Es buena esa, Que ella no sí. puedo entrar, Ella salí se- Cristina al balcón. Se apoya así en la baranda del balcón y charle con Lula. Sería bárbaro. Ay, qué lindo. Ahora quiero que sea así. Claro, preferís esa Ahora prefiero que versión sea de esa teatral, manera. claro, dramática. Sí. No lo dejen entrar a Lula, que hable desde abajo del balcón. a los gritos. ¡Cristina! ¿Cómo va você? Ay, qué divertido sería. Pero bueno, mientras tanto veremos qué se define en las próximas horas sobre las visitas a la presidenta del Partido Justicialista. Se define también la continuidad o no de la comisión investigadora del caso Libra. Está pautado para esta tarde que se reúnan los diputados que conforman la comisión investigadora por el caso Libra en el Congreso para ver si ya está, se terminó la historia o si se destraba. Hay 14 miembros que defienden la primera opción y el mismo número, otros 14 para lo opuesto, están empatados. Para destrabar esto, primero habría que designar autoridades para esa comisión cuya formación se proponía investigar las responsabilidades institucionales en aquella criptoestafa. Veremos si la oposición lo logra. La Casa Rosada está tratando de ponerle ya un candado definitivo a esa investigación. Peligra la continuidad de la comisión investigadora del LibraGate en diputados. Lo que lo hace, por supuesto, todo mucho menos sospechoso, ¿no? Tanto esfuerzo para además, una comisión investigadora del Congreso, chicos, tampoco es que... Tampoco iba a ser mucho la comisión. Tampoco es una cosa muy extraordinaria. Tampoco es que nos perdemos de mucho si se cierra. Pero bueno, ahí está la oposición citando para hoy a algunos involucrados, a algunos especialistas para que expongan sobre esta criptoestafa. Esas declaraciones podrían comprometer aún más a Milei y su entorno, pero la oposición ya trabaja
para llevar la investigación a la Comisión de Juicio Político. Si el oficialismo logra su objetivo, veremos si la Casa Rosada finalmente, si Milei y los Milei, porque también Karina está bastante a la mano con esto, logran ponerle un candado y cerrar definitivamente, en el Congreso al menos, la investigación por la criptoestafa. Y por último, Ian Moche denunció en la justicia a Milei por atacarlo en las redes. La familia del niño de 12 años, activista por las personas neurodivergentes, denunció al presidente por aquella publicación, ustedes ya la recuerdan, compartida en Twitter el 1 de junio, en la que lo agravia a Ian Moche. Lo está patrocinando el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ian Moche entonces inició una acción judicial contra el presidente para que elimine esa publicación en la que consideran que violó de forma manifiesta el principio del interés superior del niño, y a su vez pidió que se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales. En la presentación, Ian Moche explicó su diagnóstico y destacó que desde el año 2022 realiza un activo trabajo de difusión y concientización social sobre el autismo. Escúchenlo a Ian Moche. Hola a todos. En este video quiero empezar hablando y aclarar varias cosas. Y voy a empezar hablando por lo bueno, porque hay muchas cosas buenas, tengo muchos mensajes lindos, la verdad es que últimamente estoy muy bien y quiero también contestar a todos los mensajes, inclusive el mensaje del mismo presidente Javier Milei, que ha puesto que yo estoy en la línea del mal, que mis papás también, que esto, que lo otro, y lo mismo que dicen que mis papás lucran conmigo, que mi mamá lo hace por cuestiones políticas. A ver, la verdad es que nosotros, o sea, yo jamás estoy siendo obligado. Yo leo, yo me informo, yo voy a las charlas sabiendo qué es lo que voy a decir y con la única y firme intención de poder comunicar y ayudar. Y además también tenemos que entender que lo que yo hago no tiene bandera política porque estuve con todos. La verdad es que lo que a mí me molesta es que yo traté con mucha empatía de que le dimos mucho tiempo al presidente, casi un mes entero, y que todavía no ha bajado la foto. Y la verdad es que publicar la foto de un menor, siendo él una persona que es la que más poder tiene en nuestro país, es violencia institucional. Por lo que la verdad no está bueno. Ahora estoy con un abogado, Andrés Gil Domínguez, y están defendiendo mi causa para que yo pueda ser feliz. Recuerden todos los niños y todos los adolescentes que tienen ese derecho, porque está inclusive en la Convención de los Derechos del Niño. Tienen que defenderse cada vez que les hacen daño, porque esto nunca lo tienen que soportar. Y además, como ha dicho el presidente, que yo estoy a la línea del mal. Bueno, yo sé muy bien dónde estoy parado. Y yo sé muy bien dónde los demás también van a terminar. Nada más. Les mando besos. Me gustaría poder reunirme con el presidente, no sé si él tiene la iniciativa, pero me gustaría poder hablar con él y aclarar las cosas para poder hacer una sociedad más amigable, y les mando besos. Impresionante lo de Ian Moche, la claridad del pibe. Que además es cierto, se viene reuniendo desde hace muchos años con sectores políticos muy distintos entre sí, con todos los sectores políticos, tratando de profundizar agendas legislativas y de concientizar. Hoy a la mañana, John Eguier del Destape le preguntó sobre esto a Manuel Adorni. Adorni contestó y después sobre eso se montó Milei en Twitter. Vamos a ir viendo la secuencia. La pregunta de John Eguier a Adorni sobre el caso de Ian Moche y la respuesta del gobierno. A ver. Ian Moche, que es un activista, un niño de 12 años, autista, que demandó ayer al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberlo atacado en redes sociales en X. El niño le pide al presidente de la Nación que borre su publicación del 1 de junio, donde es atacado. Se va a borrar esa publicación lamentable, esto corre por mi cuenta, contra Ian Moche. Es que Ian nunca fue objeto de crítica. Ahí hubo otra malicia de quienes manipularon el análisis o la información o la opinión, es culpa de los periodistas, agarrada de cuestiones que no sucedieron. Lo que el presidente criticaba era la utilización de los niños, por parte de algunos medios de comunicación y de algunos dirigentes de la oposición. Jamás el niño ni estuvo en fue parte de la crítica ni lo sería jamás.
Ahora, claro, Ian Moche, él interpretó también que, ¿no? Interpreta mal, interpreta todos mal. están interpretando Bueno, mal. a este video que les acabamos a esta declaración de Adorni que les acabamos de mostrar, se sube Javier Milei en su cuenta de Twitter con la típica, ¿no? Todo en mayúsculas, domada a periodista basura que se dedica a instalar todo tipo de mentiras en relación a John Eguier. Y las iniciales, esto me da, lo voy a decir, pero me da como vergüenza ajena. Decilo rápido. Nol Salp pone. Firma el tweet Milei como el Nol Salp, que significa no odiamos lo suficiente a los periodistas. Mirá, yo que lo decía Son las todo. iniciales de no odiamos lo suficiente a los periodistas. ¿Cómo les gusta el...? Ay, no. Ah, ¿no lo habías visto? No. Es tremendo. ¿Cómo les gustan las ¿Se dan cuenta siglas? de la pelotudez que estoy diciendo? Sí, no, todo el tiempo nos damos cuenta. Es muy fuerte tener que contar cosas del presidente con tanta vergüenza, honestamente. Hay veces que uno siente bronca, que siente muchas cosas, ¿no? Pero vergüenza, vergüenza que me agarra como calorcito. Ay, sí. Tener yo que también. contar que el presidente pone Nol Salp a... No, es un... realmente es... Mal insostenible. cortada, ya les dije, mal cortada. Mal cortada. Al margen de que además miente, ¿no? Además miente. Porque... No, y claro, después sigue tuiteando y pone Nol Salp, P número 10, entre paréntesis E, fin. ¿Es una contraseña? Aló. Otra vez con la criptomoneda. ¿Es una criptoestafa? Es un token. Tiene que ser un token. Nol Salp, PN10E, fin. ¿Es una nueva estafa? Si es una nueva estafa, no entren. No, sacalo Si del es una aire. nueva estafa, sáquenla del aire, que la gente no entre a esta nueva estafa del presidente. ¿Qué significará? Ya hasta ahí, yo hasta Nol Salp llegué. La otra, ¿qué será? Una verdad, verdades... Importantes, ese. qué sé yo. El misterio resuelto ahí. Buah, en fin, el presidente que tenemos, amigos, amigas, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo? La verdad, no mucho mejor, chicos. Por ahora, entonces, cesaron los bombardeos estadounidenses contra las instalaciones iraníes, las instalaciones nucleares. Digo por ahora porque, bueno, parece ser que se sostiene en alto el fuego, pero ya sabemos que todo puede cambiar muy rápido. Lo que no cesó es la polémica, ¿no? Además de los cuestionamientos sobre la legitimidad y la legalidad de la operación que decidió Donald Trump, y esto lo hemos hablado y bastante. Ahora se suma también una discusión sobre la eficacia misma de la operación en relación a los objetivos que pretendía alcanzar. Un informe de inteligencia estadounidense, la inteligencia estadounidense, filtrado en la prensa de ese país, sostiene que los ataques solo retrasaron el programa nuclear unos meses, pero que no lo destruyeron. Para Donald Trump, de todas formas, la victoria fue y es total, y cualquiera que opine de otra manera está enfermo. Ok, corto. It's gone for years. It's very tough to rebuild because the whole thing has collapsed. In other words, inside, it's all collapsed. Nobody can get in to see it because it's collapsed. You can't go Claro, in to como see a está room todo that derrumbado, has, nadie ya ni siquiera puede entrar hacia esas instalaciones nucleares como para evaluar los daños, explica Donald Trump, que responde a la prensa. Dice, esto ya desapareció por años, todo se derrumbó. Esto fue un éxito increíble, gracias a pilotos y militares geniales, unos genios, y no se les reconoce el mérito porque tenemos escoria en esta sala. No todos ustedes, dijo Donald Trump, pero CNN es escoria. ¿Cómo es la sigla de...? Nol Salp. Non-Salp, pero un montón, ¿eh? Como copy-paste, copy-paste, copy-paste. CNN, escoria, chicos. CNN Non-Salp. Non-Salp. MSDNC, no sé, lo dije mal, pero no importa. Todas siglas, es un lío de siglas. The New York Times, ese lo conocemos. Bueno, también escoria. Son mala gente, dijo Donald Trump, ¿sí? Están enfermos. Y lo que han hecho es intentar convertir esta increíble victoria en algo menor o menos. Bueno, el ataque a la prensa, que también muchas veces lo decimos, a Javier Milei le gusta emular
las formas, ¿no? de Donald Trump, y me parece que seguimos un poco en ese diálogo lejano. Trump habló desde entonces, la cumbre, ese fragmento que les traje, es de unas declaraciones que dio en el marco de la cumbre de la OTAN, que se está celebrando, de eso estuvimos hablando ayer en La Haya, en Países Bajos, donde, esto es muy impactante, donde la comunidad internacional pudo ser testigo de una muestra de servilismo, arrodillismo explícito, hablando de vergüenza ajena. Trump empezó, ahora vamos a ver el fragmento exacto, pero les adelanto. Trump comparó el conflicto entre Irán y Israel con una pelea entre niños en el patio de recreo, y el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de quien estuvimos hablando ayer, le siguió el juego de esta manera. They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to get them. No sé si habrán entendido, está hablando de Daddy. Papá. A ver, retomamos. A ver. Donald Trump. No van a pelearse más. Ya no están hartos como dos niños en el patio de la escuela de recreo, ¿no? Se pelean como locos y no puedes detenerlos. Está hablando de la República Islámica de Irán, Israel en este momento encabezada por quien sabemos, Benjamín Netanyahu. Déjalos que peleen 2 o 3 minutos y luego es más fácil detenerlos, ¿no? De paso, cientos de muertos, todo un mundo, digamos, al borde de el ataque de nervios por una posible tercera guerra mundial, etc. Y Rutte, titular de la OTAN, diciendo, entonces, papá, a veces tiene que utilizar un lenguaje fuerte para que paren, refiriéndose a Donald Trump como Daddy. No, es tremendo. Esto es de un nivel, chicos. Ya es insostenible, a mí me está un poco A mí haciendo me da daño, vergüenza lo que pasaba acá, pero por suerte Sí. también. Bueno, Estamos en manos de... mal de mucho, consuelo de tonto. Sí, pero viste, uno dice, nos tocó el peor. Puede ser, pero... No lo sé. Están ahí peleando. Hay competencia. Cabeza. Bueno, rendido totalmente Rutte ante el emperador de Occidente, Daddy, que es también es emperador y es papá, que es también principal proveedor de armas y fondos para el genocidio en Gaza, y todo esto, Donald Trump. Es el mismo Rutte que escribió un mensaje de WhatsApp a Trump elogiando la decisión extraordinaria, estas fueron sus palabras, que tomó de atacar la República Islámica de Irán, y que el presidente después de Estados Unidos publicó en sus redes sociales. Mientras tanto, la decisión que se tomó en esa cumbre de la OTAN, y con esto vamos cerrando, es aumentar el gasto militar. Es el mayor incremento de gasto militar de la historia de la alianza. Va a pasar del 2 al 5% del PIB en 2035, un plan que va a significar para muchos, por supuesto, recortes o endeudamiento, ¿no? Para financiar más armas y entonces más guerras. La única voz disonante fue la de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que hizo algo rarito, firmó la declaración conjunta, pero dijo que España solo gastará el 2,1% en pos de proteger el estado de bienestar, en un ejercicio de contorsionismo diplomático muy duramente criticado por derecha y por izquierda, y que no le gustó para nada a Donald Trump. A Daddy. A Daddy. Por Dios. Me agarró mucho calor, con calorcito. Fue demasiado. No, pero no es ese Daddy. No, otro Daddy, no es Daddy Viva. No es ese Daddy. Otro Daddy. Amigos, amigas. Ese es el Daddy bueno. Hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.